He titulado la prédica para esta mañana, Templo, Sacerdocio y Sacrificio. Son tres elementos que necesitamos considerar en nuestra vida cotidiana para adorar correctamente a Dios. Si ustedes van a las Escrituras y estudian el Antiguo Testamento, van a darse cuenta de que Dios ha establecido la manera en la cual su pueblo debía adorarlo. Desde el principio Dios mostró cómo Él quería ser adorado. Y cada uno de los elementos que componía el sistema de adoración, cuando dio todo el detalle a través de la ley a Moisés y a través de él a los levitas, todos los elementos que tenía que ver del tabernáculo, cómo debía ser los sacrificios y todas las cosas, todo lo que estaba circundando a los sacrificios ya apuntaba a la persona de Cristo. Ya comenzaba a mostrar la obra que Jesús iba a realizar como supremo sacrificio, como máximo sacrificio para todos nosotros y por todos nosotros. Cuando ustedes ven todo lo que corresponde al tabernáculo, lo que después fue el templo, van a entender esto. Van a ver la dualidad en cada uno de los elementos, de los materiales, las funciones que realiza, los sacrificios y todo esto. Y como les dije, Dios estableció primero un tabernáculo que era transportable durante el tiempo de la peregrinación. Cuando ellos estaban en el desierto, ese tabernáculo podía ser montado y desmontado, y después lo llevaban hasta el lugar donde iban a estar o iban a quedarse un buen tiempo. Después de eso, ya en la tierra prometida, se estableció el templo. Un templo ya con unas medidas específicas que representaba el tabernáculo, con todos los elementos también necesarios para los sacrificios y todo cuanto Dios estableció en su ley. ¿Cuál era la función del tabernáculo y cuál era la función del templo? La función era sencilla, era manifestar al pueblo la presencia de Dios, la comunión que este pueblo tenía con Dios. Esa fue la función principal del templo. Mostrar al pueblo de Israel que allí estaba la presencia de Dios, que en ese lugar santísimo descansaban no solamente las tablas de la ley en el arca, sino también estaba la presencia de Dios, ahí se manifestaba el Señor hacia su pueblo. Entonces acuérdense de esto, la principal función del templo es manifestar la presencia de Dios. En segundo lugar, Dios estableció un sacerdocio y mediante este sumo sacerdote se realizaban los sacrificios establecidos en la ley. Sabemos que el primer sumo, ¿cuál fue? Aarón, ¿no? El primer establecido por Dios como sacerdote fue Aarón y todo su linaje. ¿De acuerdo? Todos los levitas que descendían de la casa de Aarón podían ser sumos sacerdotes y eso llegó hasta el tiempo de Jesús. Alguien que no podía demostrar su linaje desde Aarón no podía ser un sumo sacerdote. Y la función de este hombre básicamente era responsable en mediar entre el pueblo y Dios y viceversa. Entonces él ofrecía los sacrificios y a través de los demás también hacían lo mismo, pero él hacía el principal sacrificio. Él presentaba a la sangre del cordero, al propiciatorio que iba a cubrir el pecado del pueblo. Entonces tiene una función muy importante. Y en tercer lugar encontramos los sacrificios. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Levítico capítulo 1, capítulo 2 o también el libro de los Números, van a encontrar los sacrificios que Dios establece para el pueblo de Israel. Básicamente son 5. No es necesario que lo tengan de memoria, pero se los enumero para que los comprendan. Primero está la ofrenda expiatoria. Después está la ofrenda por el pecado. Después está el holocausto. Después está la libación y está la ofrenda de paz. Entonces eran los cinco sacrificios que se entregaban en el templo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como Dios estableció en la ley cómo Él debía ser adorado. Y algo que me llama mucho la atención, si ustedes con más tiempo leen Levítico capítulo 10, es que cuando dos personas que no tenían el oficio de sumo sacerdote
intentaron ofrecer algo que no estaba establecido en la ley, ¿qué les pasó? Dice el relato que desde la presencia de Dios salió un fuego que los mató. Murieron. Y eso mostró que la manera en la cual Dios quería ser adorado no solamente era santa, sino que era la correcta. Dios dijo, así quiero ser adorado. Y no es por un capricho, es porque Dios es santo, como lo hemos visto, y la manera en la cual Él debe ser adorado también debe ser correcta. Y Dios ha establecido esta manera correcta en la cual Él debe ser adorado. Y en la manera en la cual Él se agrada cuando los hombres lo adoran. Y también la resistencia que Él pone cuando las personas quieren adorar a Dios a su manera. Yo creo que una de las luchas principales de la iglesia hoy en día es la lucha contra la gente que quiere amoldar a la iglesia a sus deseos, a sus pensamientos, a su costumbre, a su manera de pensar. Esa es la lucha de hoy en día en la iglesia. La gente que quiere forzar una iglesia a cumplir sus deseos, a cumplir sus demandas, a cumplir sus expectativas. Pero Dios ha establecido cómo debe ser adorado. Y nosotros debemos conocer esto. Debemos vivir de esta manera para agradar a Dios, porque nuestra labor es también agradar a Dios, ¿no es así? Así que debemos conocer cómo hacerlo. Porque esta lucha, amados hermanos, es una de las más duras en este tiempo. Después de la pandemia se ha movido esto con mayor fuerza, porque la gente hoy tiene una especie de menú para saber, muy bien, hoy día me voy a congregar con la alabanza de este lugar, con la prédica de este lugar, y si me ha faltado voy a ver otro estudio de tal iglesia. Entonces van por todas partes. Cuando se congregan en un lugar y escuchan algo que no les gusta, siempre hay una queja. Es el Señor que nos está hablando y debemos escuchar esto. ¿Cómo el Señor quiere que lo adoremos? ¿Tú sabías que, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento de manera muy rápida, en el Nuevo Testamento Dios también ha establecido un templo, Dios también ha establecido un sacerdocio, Dios también ha establecido ofrendas que lo son gratas, y todos estos elementos permanecen vigentes? ¿Lo sabías? Por eso he titulado hoy Templo, Sacerdocio y Sacrificio. Porque nosotros debemos conocer esto. Lo que les voy a mostrar hoy día, a través de la carta de Pedro, es doctrina básica, doctrina fundamental, que todo creyente debería saber, que en toda iglesia se debería enseñar. Tengo un poco de temor preguntar, pero ¿ustedes saben cuáles son los 5 sacrificios que como creyentes, hijos de Dios, debemos dar? Porque también son 5, como en el Antiguo Testamento. Deberíamos saberlo, tendríamos que saberlo, porque es parte de nuestra función como hijos de Dios, no solamente conocerlos, sino ofrecerlos. Pero como no los conocemos, queremos adorar a Dios a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso la iglesia hoy en día está tambaleando, porque la gente quiere adorar a Dios a su manera y no saben cómo es que Dios ha establecido que debe ser y quiere ser adorado. Entonces, hermanos, aún está vigente el templo, el sacerdocio y los sacrificios. ¿Y tú sabías que mediante estos elementos a Dios le agrada ser adorado en la iglesia? Alguna vez alguien me dijo, pero esto es del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ya no está vigente. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Porque Cristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. A cumplir la ley. Y quiero darte una noticia. Dios cumplió la ley en Él por ti y por mí. Entonces, esto muestra nuestra labor como creyentes. Entonces, mediante esos elementos, a Dios le agrada ser adorado. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces la manera correcta de adorar a Dios? ¿Tú conoces a qué se refiere Dios con esto del templo? ¿A qué se refiere Dios con esto del sacerdocio? ¿A qué se refiere Dios con esto de los sacrificios que Dios te pide? Hoy tengo un propósito importante para lo que vamos a hablar.
Mi propósito es que conozcamos, hermanos míos, para este tiempo, para el momento de la iglesia, lo referente al templo, al sacerdocio y a los sacrificios que como creyentes debemos conocerlos, ofrecerlos, porque Dios lo ha establecido para su pueblo escogido, es decir, la iglesia, para nosotros. Vamos a conocerlos. Abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. A mí me gusta mucho la carta de Pedro porque es muy profunda y es una de las más hermosas para enseñar doctrina fundamental. En el primer capítulo hemos visto todo lo referente a la vida del creyente. Ahora Pedro comienza a partir de este versículo a tocar la vida referente a la comunidad de la iglesia. Y dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora escucha el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está comparando a la iglesia con un edificio. Y eso es interesante. La comparación es muy interesante. Porque no lo está comparando con cualquier edificio. Lo está comparando con un edificio que crece. ¿Y sabes por qué este edificio crece? Porque está vivo. Este edificio crece simplemente porque está vivo. Y esto nos pone en claro, amados hermanos, y quiero que esto esté grabado en nuestra mente, que la iglesia no es una institución y tampoco es una organización religiosa. Quitemos de nuestra concepción acerca de la iglesia que es una institución o una organización religiosa. La iglesia, amados hermanos, es un organismo vivo. Y esta vida tiene una sola fuente. La fuente es la piedra viva, la piedra fundamental que es Cristo, lo que dijo el apóstol Pedro. Ahora, esta piedra viva, según el apóstol, tiene dos puntos de vista. La primera, o la más importante en realidad, es el punto de vista según Dios. Muestra que Dios ha escogido esta piedra preciosa porque le es preciosa, ¿sí? Esta piedra fundamental que le es preciosa. Pero también nos muestra Pedro que fue rechazada por los hombres. Y quiero leerte el Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, 22. Escucha bien, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este salmo es muy interesante porque está hablando, se está refiriendo a Cristo, es un salmo mesiánico. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes desecharon, según este salmo, esta piedra? Según el salmo, fue desechada por los edificadores, quienes estaban llevando la edificación. En el tiempo de Jesús, se estaba refiriendo a los líderes de Israel, a los que conocemos como los fariseos. ¿Hoy en día sucede lo mismo? Bueno, tristemente sí, sucede lo mismo. Incluso por el liderazgo de la iglesia en cualquier congregación, muchas veces se desecha a la cabeza de la iglesia para poner una conducción 100% humana. Y eso es peligroso, porque la conducción humana puede aparentar muchísimo fruto. Puede aparentar que todo está yendo bien, que hay un montón de gente, que todo está perfecto, pero en esencia el fundamento no es la palabra ni el Señor. Y esto es peligroso. Pero también está siendo desechada por personas que están cerrando los oídos y el corazón a Cristo. Y eso también es peligroso y debemos orar mucho por esto. Porque debemos proclamar que el Cristo desechado, que esa piedra fundamental desechada, es aquel que ha resucitado, ya resucitado en victoria. Y se ha convertido en la piedra fundamental. ¿Ustedes conocen el concepto claro de la piedra fundamental? Varias veces, sobre todo en trabajos de gobierno, de la alcaldía,
se hace una ceremonia muy interesante para la piedra fundamental y colocan una piedra con un grabado. Esa no es una piedra fundamental. Hablando en los tiempos de construcciones de hace cientos de años, una piedra fundamental era tremendamente especial por muchas características. Primero, estaba a escuadra, es decir, sus lados estaban perfectamente balanceados. ¿Con qué fin? De amarrarle una lienza, estirar y que los lados del edificio sean perfectos. Esa es una de las funciones de la piedra fundamental. Delimitar el lugar y mandar las líneas para que esa construcción sea correcta y sea perfecta. Otro de los elementos que tenía esa piedra fundamental era determinar el tamaño de lo que iba a venir encima. Otra de la función era tener la resistencia para el peso de todo el edificio, así que tiene muchas funciones. No es simplemente una piedra con una placa que dice algo bonito ahí. Es una piedra que guía la construcción, que moldea la construcción y que soporta la construcción. Esa es una piedra fundamental. Y esa piedra fundamental es Cristo, es nuestro Señor. En esa piedra fundamental tú estás cimentado. En esa piedra fundamental tú estás siendo edificado. Con las medidas perfectas ¿de quién? De la piedra que es Cristo. Con el molde o modelo ¿de quién? De Cristo, que es la piedra. Y tu fe está asentada en esa piedra capaz de sustentar cualquier cosa que te suceda. Ese es tu Señor. Si tu fe está puesta en la roca fundamental, la piedra fundamental, estarás seguro. Y serás parte de ese edificio que está creciendo porque está vivo. Así que, hermanos míos, la iglesia a la cual pertenecemos, no solamente esta parte del cuerpo, esta iglesia local, sino la iglesia universal, es un organismo vivo, porque Cristo transmitió esa vida. Así que no dejemos de proclamar que aquel Cristo resucitado vino a ser la piedra desechada por los constructores, pero valorada por Dios para ser la piedra fundamental en la cual nosotros estamos. No solamente es la piedra principal de la construcción, hermanos. Es también, como dice Pedro, esa piedra que comunica vida. Tú recibiste vida a través de Cristo, a través de la obra que Él hizo. Él te comunica vida. Entonces no solamente es la piedra fundamental, es la piedra que comunica vida a todo aquel que se acerca a Cristo, a todo aquel que pone su esperanza en Él para ser edificados y recibir esa vida. Y esto es hermoso. Voy a tomar un tiempo para enseñar con mayor detalle esto en los siguientes versículos, el siguiente domingo. Hoy me quiero centrar en los 3 elementos que les dije. Versículo 5 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa con estas piedras vivas. ¿Qué pasa contigo como piedra viva? ¿De acuerdo? Tú eres una piedra viva a quien le fue comunicada esta vida mediante la piedra fundamental que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, el versículo 5 comienza con lo siguiente. Dice, vosotros también, te está hablando a ti, tú también como piedra viva. Entonces aquí ponen claro que tú eres para Dios una piedra viva. Y las piedras antes muertas, ¿sí? Estaban muertas ¿por qué? Porque había presencia de pecado en nosotros. Y el pecado, pues trae muerte como consecuencia, ¿sí? Entonces de las piedras muertas que éramos nosotros, fuimos contagiados de vida por la regeneración que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos resucitados espiritualmente. Ese espíritu que antes estaba muerto por los delitos y pecados, a ese espíritu le fue soplada vida para tener comunión perfecta con nuestro Padre. Y así tú fuiste constituido en una piedra viva por la unión con tu Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tienes que ser tú una piedra viva?
Porque hay un propósito para esto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Si seguimos el versículo 5 dice, para ser edificados como casa espiritual. Ok, presta atención a esto. Esta casa espiritual, como les dije, está siendo construida sobre la piedra fundamental, la piedra del ángulo que es Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, ¿quién está edificando la iglesia? Es Cristo. Él está edificando su iglesia. El Señor mismo, la cabeza de la iglesia en persona, está edificando su iglesia. Y Él está también delegando a su liderazgo para que esto continúe. ¿Y cómo lo hace? A través del ejercicio de los dones. Hermanos míos, el Señor por algo ha establecido un liderazgo de conducción, un liderazgo de servicio y ministerios para que todos, sin excepción, como piedras vivas, tengamos una función dentro de este edificio que está siendo construido por Dios. Porque todo aquel que en algún momento ha estado inmerso en la construcción, sabe que todo elemento tiene una razón de ser. Tú no entras a una casa hermosa y de repente ves un ladrillo en medio del living. ¿Qué haces con este ladrillo? No solamente está ensuciando, está estorbando, le quita lucidez al lugar y hasta puede tropezarse alguien con ese ladrillo. Entonces, no funciona. Pero cuando comienzas a darte cuenta, todo tiene una función. Las columnas, el revestimiento, el tipo de techo, la cantidad de luminarias, los enchufes, todo tiene una razón de ser y todo tiene una función. Entonces, si el Señor dice que somos un edificio vivo que está creciendo, es porque todos tienen una razón de ser y un lugar en la iglesia. Nosotros debemos encontrar este lugar y servir, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que el Señor da sus dones conforme a su sabiduría, a través del Espíritu Santo. A ver, leamos lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. Primero a los Corintios 3, 9 al 11, dice la palabra de Dios, porque nosotros somos, escucha bien esto, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tú eres tres cosas. Eres colaborador con Dios, eres labranza de Dios y eres edificio de Dios. El Señor te ha tomado para algo importante. Sigue el versículo 10 y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos míos, quiero que entiendas esto. Tú no eres cualquier persona. El Señor, al transmitirte vida, te ha hecho parte de esa casa, te ha hecho parte de ese edificio vivo. Te ha dado una función, te ha delegado algo que debes hacer y necesitas conocerlo. Lo ha hecho porque te ama, porque le ha placido hacer su obra a través de ti. Por lo tanto, el ser edificados en Cristo es una gran bendición. Es una hermosura, hermanos míos, porque el Señor ha puesto sus ojos en ti. Te ha hecho parte de su edificio. Tú no estás mirando el edificio por fuera, tú estás en el edificio, eres parte de ese edificio, tienes una función en ese edificio. Al Señor le placerá en qué le serás útil. Ahora yo les pregunto, ¿dónde queda el templo para que se ofrezcan los sacrificios mediante el sacerdote? ¿Dónde está este templo? Porque les dije, en el Antiguo Testamento había un templo, hoy en el Nuevo Testamento también hay un templo. ¿Dónde está este templo? Bueno, primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Aquí está la respuesta para nosotros.
1 Corintios 3, 16 al 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Una noticia para nosotros, hermanos. ¿Qué les dije que tenía como función el templo en el Antiguo Testamento? Manifestar la presencia de Dios. ¿Dónde mora el Espíritu Santo, que es Dios ahora? En nosotros. Y entonces el Señor nos ha constituido templo de Dios. Levanten la mano los que son templo de Dios. ¿No? Perfecto. Amén. En ti está el Señor. En ti está el Señor. Su presencia se manifiesta en ti y a través de ti. Así que quiero que entiendas un privilegio y una responsabilidad. Lo más hermoso, el privilegio. Al Dios manifestarse en ti y a través de ti, te ha hecho un templo hermoso. Así que vive con esa alegría. Eres el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Cuidar de ese templo, porque es santo. Y cuidar de ese templo en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo cuidamos de un lugar? Manteniéndolo, limpiándolo, haciendo todo lo necesario para que sea listo y esté apto para la función que ha sido seleccionada. Entonces, hermanos míos, con cosas pequeñas, nosotros debemos cuidar el templo que Dios nos ha dado. Buena alimentación, limpieza, cuidado. Cuidando también lo que entra a nuestro cuerpo. Esto es importante. Debemos cuidar de este cuerpo, porque somos el templo del Señor. ¿Alguien puede decir cuán importante es esto? Es muy importante. Es muy importante, porque la gente te ve a ti y ve al Señor en ti. Entonces nosotros debemos cuidar el templo, el cuerpo que Dios nos ha dado. Ahora, lo siguiente que entendemos, si seguimos la lectura del versículo 5 dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que como creyentes nosotros somos al mismo tiempo templo y sacerdotes. Esto llama la atención, ¿no? Somos templo y sacerdotes. Pero no somos cualquier tipo de sacerdote. Somos parte de un sacerdocio santo. Como les dije, en el Antiguo Testamento solamente Aarón y sus descendientes podían ser sumos sacerdotes. Alguien que podía decir, Aarón es mi tatarabuelo, podía ser sumo sacerdote. Alguien que no tenía manera de ni siquiera mostrar que era levita, ni siquiera era considerado para el servicio más sencillo. En nuestro caso, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Y quiero que sepas algo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si somos hermanos del sumo sacerdote, y porque el Padre nos ha dado la herencia, tenemos la bendición de ser también nosotros sacerdotes junto con Cristo. Así que el Señor te ha constituido a ti su sacerdote. Y lo vamos a ver con más calma en el versículo 9 de la primera carta de Pedro. Te la leo para que la escuches. Primera carta de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo vamos a ver y van a desmenuzar todo esto de una manera muy hermosa. ¿Por qué es hermoso? Ahora, hermanos míos, quiero que entiendas esto, ¿sí? El Señor te ha hecho su sacerdote.
Nuevamente, un privilegio y una responsabilidad. El privilegio es que tú representas a Dios en el templo en el cual estás. Tú representas a Dios. El Señor ha puesto sus ojos en ti y te ha hecho su sacerdote. Es un privilegio. ¿Cuál es la responsabilidad? Representar correctamente a Dios. Acuérdate de lo que pasó con Nadab y Abiú, aquellos que sin ser el sumo sacerdote entraron al templo y ofrecieron un incienso extraño. Fueron muertos porque no adoraron a Dios como Dios había establecido. Así que, hermanos, nosotros debemos cuidar nuestra vida, cuidar nuestra actitud, cuidar nuestra mente, cuidar lo que hacemos, cuidar cómo pensamos, para agradar a Dios y ser dignos representantes de nuestro Salvador. Necesitamos hacerlo. No solamente somos templo, ahora también somos sacerdotes, dignos representantes de tu Rey, aquí en la tierra. Continúa y dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Hay un propósito. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. No hay dónde perderse. Pedro es claro. Pedro te dice, tú has sido establecido como templo. Tú has sido establecido como sacerdote. Y tú tienes una función. Tu función es ofrecer sacrificios espirituales, pero no cualquier sacrificio espiritual. Tú debes ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué muchas personas creen estar ocupados en la obra del Señor, pero no crecen espiritualmente? Alguien ha estado mucho tiempo haciendo algo para el Señor, pero no ha dado mucho fruto. Es porque posiblemente lo que hemos estado haciendo no le era aceptable a Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios para saber si lo que estamos haciendo le agrada o no. ¿Se acuerdan que al principio les dije? La lucha de la iglesia hoy en día es contra las personas que quieren que la iglesia responda a sus necesidades y no desean acomodarse ellos a la iglesia que el Señor ha establecido. Así que, hermanos, hoy todos debemos meditar en esto. ¿Estoy yo conformándome a la iglesia de Cristo o quiero que la iglesia donde estoy satisfaga mis necesidades? Ok, es una parte de la labor de la iglesia hacer esto, pero ¿qué dijo Cristo? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y Él después va a añadir todo esto. Muchas veces buscamos en la iglesia primero la añadidura y después la gloria de Dios. Nosotros concentrémonos en obedecer al Señor, en adorarlo como Él desea ser adorado, en que los sacrificios espirituales que tú ofrezcas como creyente le sean aceptables a Dios. En esto concéntrate y verás la diferencia. Tú mismo entenderás que le estás agradando al Señor. Hermanos, dado que somos un templo y sacerdotes espirituales, es obvio que necesitamos ofrecer sacrificios espirituales por una simple razón. ¿Sabes cuál es la razón por la cual tú fuiste constituido templo y sacerdote? Porque el Señor ha establecido un culto para su adoración. Abre tu Biblia en Juan 4:24. Juan 4:24. A veces no comprendemos lo que este versículo dice en realidad. Es tremendamente profundo. Te va a dar una luz de lo que te estoy diciendo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.
¿Cómo debes tú adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Entonces Dios ha establecido un orden para la manera en la cual nosotros, sus hijos, debemos adorar a Dios. Ahora, hermanos míos, el Nuevo Testamento ha establecido 5 sacrificios que nosotros, como creyentes, debemos ofrecerle al Señor. ¿Quieres conocerlos? A veces podemos pensar que son sacrificios impresionantemente grandes y que nos va a costar literalmente la vida, y escucha lo que el Señor tiene para ti. Algo que a mí me impresiona siempre del Señor es que Él jamás te va a demandar algo para lo cual antes no te ha provisto y capacitado. Si el Señor te está llamando para algo, Él te provee de lo necesario y te capacita para eso. Esa es la hermosura del Señor. Así que si el Señor te ha constituido templo, es porque te ha fundado en la roca que es Cristo. Si Él te ha constituido sacerdote, es porque tienes el respaldo del sumo sacerdote. Y si Él demanda de ti ofrendas, es decir, sacrificios espirituales, Él te ha dado lo necesario para que ofrezcas esto. Muy bien, conozcamos los 5, ¿de acuerdo? Los primeros 3 están en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Hebreos igual es una carta muy hermosa. Hebreos 13, 15 al 16. Atentos, hermanos. Hebreos 13, versículos 15 al 16. Atentos, porque aquí están los primeros 3 sacrificios que el Señor demanda de nosotros. Escuchen. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuáles son los 3 primeros? Sacrificio de alabanza, sacrificio de hacer el bien y sacrificio de ayuda mutua. ¿Te sorprende? Veamos el sacrificio de alabanza. Cuando hablamos de alabanza en la iglesia, a mí me sorprenden los conceptos que hay. Cuando tú preguntas a un creyente, ¿para ti qué es alabanza y qué es adoración? Les resumo las respuestas diversas que he escuchado. Básicamente el resumen es el siguiente: alabanza son las canciones más moviditas, adoración son las canciones más lentitas. Eso es lo que piensa la gente. No tiene idea de lo que es alabanza, no tiene idea de lo que es adoración. Hermanos míos, la alabanza es una expresión de adoración donde nosotros le damos a Dios honor, gloria y gratitud. Primero, por quién es Él y por lo que hace en nuestra vida. Te lo repito. La alabanza es una expresión de adoración donde se da a Dios honor y gloria. Y le manifestamos nuestra gratitud por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestra vida. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la alabanza, amados hermanos, no es una actividad dentro del culto. No es el tiempo donde cantamos antes de la prédica. No tiene nada que ver con eso. La alabanza no es una actividad. La alabanza, hermanos míos, escuchen esto, es una actitud de corazón. Esto quiere decir que tú no vienes aquí a la iglesia a alabar al Señor. Algunos dicen, uy, voy a llegar tarde y ni modo me voy a perder la alabanza. Esto no es cierto. Tú no vienes aquí a alabar. Quiero que sepas esto. Tú traes aquí tu alabanza y tu adoración. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración debería ser continua en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Nosotros deberíamos alabar y adorar a Dios con todas las cosas que hacemos, con todas las cosas que decimos, con todas las actividades que realizamos.
Así que no es que venimos aquí a alabar al Señor. Nosotros traemos aquí nuestra alabanza y nuestra adoración. Y donde sea que estamos, la tenemos con nosotros, porque estamos alabando continuamente a nuestro Dios con nuestra vida. Así que tú alabas a Dios no solamente cantando. No solamente lo haces en la reunión de iglesia. Tú lo haces mediante tus actos cada segundo de tu vida. Cada segundo de tu vida. Ahora yo quiero preguntar a todos nosotros, ¿nuestra manera de vivir alaba o deshonra a Dios? Y seamos honestos nosotros en nuestra vida. Porque yo puedo ver en ustedes algo aquí, pero conforme vamos despidiendo a la gente, se sube a su auto, ya en su auto pueden manifestar otra manera de ser. Ya en el auto pueden manifestar que no le ha gustado que la esposa o el esposo haga o diga cualquier cosa y comienza la discusión entre ellos. Ya comienzan a pelearse porque tal vez han salido tarde y están sin desayuno y cosas así. Hermanos, ¿cómo está nuestra actitud? Nuestra actitud, nuestra manera de vivir, ¿alaba a Dios todos los días? Este es el primer sacrificio, el de alabanza a nuestro Dios. Y quiero recordarles algo. La alabanza externa, como un simple ritual, es muy peligroso. Porque no es cuestión de venir y cantar al Señor y decir todo lo que queremos, todo lo que pensamos, pero hacerlo solamente de apariencia. Esto es peligroso. Isaías 29:13 nos habla de esto. Isaías 29:13. Dice pues el Señor. Wow, esto es impresionante porque ¿quién está hablando? Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, hemos hablado acerca del temor reverente. El temor reverente nace de conocer para quién vivimos, conocer a nuestro Dios. Y solamente Dios puede pesar, medir y conocer los corazones. Así que no es tarea nuestra estar viendo al hermanito y decir, este hermanito está lavando bien bonito, pero ¿cómo será en su casa? No, eso es labor del Señor. ¿De acuerdo? Eso le compete únicamente al Señor. Pero que Él diga, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, es peligroso. Yo me pregunto, de todos los hermanos que están acá presentes, ¿cuántos estarán atendiendo la prédica? ¿Y cuántos estarán preguntándose, ¿se habrá acabado la comida en el restaurante que hoy día quiero llevar a mi familia? ¿Estarán sirviendo hoy día el plato que me gusta? ¿No? Estamos pensando en otra cosa. ¿Habré apagado la caldera? ¿He desenchufado la plancha? Estamos en otra cosa, divagando. Estamos divagando. Porque estamos acá físicamente, tal vez mostrando que adoramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y son en cosas sencillas, en cosas sencillas. Eso es lo hermoso del Señor. A veces queremos cosas extremadamente exorbitantes, pero Dios nos habla a través de un torbellino sencillo y simple. Porque así es el Señor, hermanos míos. Así es el Señor. Así que yo quiero animarte, hermano mío, que tu alabanza, tu adoración sea una actitud en tu vida. No una simple actividad. No es que tú vienes aquí a cantar y adorar al Señor, no. A partir de hoy trae a este lugar la alabanza que has tenido en la semana, la adoración que has tenido en la semana, tu tiempo de comunión, tu tiempo de comunidad con tus hermanos, tráelo a este lugar para que juntos como hermanos, como pueblo, adoremos al Señor por quién es Él, por lo que ha hecho en nuestra vida y por cómo Él nos sustenta, nos levanta y se entregó por nosotros por amor. Porque hermanos míos, para ese Dios vivimos. Ese Dios nos ha constituido sacerdotes y templo.
Así que con este templo y siendo sacerdotes, ofrezcamos libremente actitud de alabanza y de adoración para honrar a nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida, donde quiera que estemos, no solamente en la iglesia. La iglesia es una de las manifestaciones de la vida. Como les dije, Pedro establece 3 áreas en las cuales nos desenvolvemos: la familia, la sociedad y la iglesia. Tu alabanza y tu adoración debe estar presente en tu familia, en la sociedad en la cual te desenvuelves y en la iglesia. Si tú solamente te concentras en tener una vida de apariencia, de alabanza y adoración en la iglesia, donde realmente la gente que no conoce al Señor te ve, estás siendo piedra de tropiezo. Hermanos, esto es peligroso. El Señor nos está llamando a cuidar del templo que nos ha dado. El Señor nos está llamando a ser dignos representantes de Él. Y nos ha dado ese privilegio de que tú seas su templo, de que tú seas su sacerdote. Y junto con esto viene la provisión del Señor. Él te ha dado su presencia, Él te ha dado su Santo Espíritu para que more en ti. Él te ha dado el linaje de Cristo como sumo sacerdote, en un nuevo orden para que tú puedas oficiar sin importar el sexo, sin importar la raza, sin importar la procedencia, sin importar nada. Tú has sido constituido como sacerdote para Cristo. Así que ofrece lo que Dios demanda de ti. A partir de hoy comienza a adorar a Dios como Él quiere que sea adorado. No como nosotros creemos que Dios quiere ser adorado. Adoremos a Dios como Él lo demanda. Y comencemos a ver el fruto de todas estas bendiciones. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Solo hemos visto el primero, nada más el primero, la alabanza. Hermanos, 2 conceptos que yo quiero que queden claros son los siguientes. Escucha bien, la adoración, ¿sí? La adoración es el reconocimiento, es el entendimiento y vivencia de lo que Dios es, de lo que Dios ha sido para nosotros, de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios está haciendo por ti, de lo que Dios va a hacer por ti. Eso es adoración. Reconocer y entender la obra de Dios en tu vida. Cuando tú comprendes la obra de Dios en tu vida, lo adoras. Lo adoras con todo tu corazón. Esto es hermoso. El segundo concepto que tú debes conocer es la alabanza. Alabar es la acción de glorificar a Dios por sus poderosas y maravillosas obras, reconociendo lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Eso es alabar. Tú puedes alabar a las personas y decirle, oye, qué bien que has hecho tal cosa. Se te ha encomendado hacer esta labor y lo has hecho muy bien. Eso es alabar a las personas. Y hacemos lo mismo con Dios, pero lo hacemos de manera mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque reconocemos lo que Él ha hecho, lo que Él va a hacer. ¿Qué es lo que Él está haciendo en tu vida? Reconoce esto, hermano. Y verás cómo tu sacrificio de alabanza se convierte en un tiempo de adoración continuo. Desde el momento en que tú despiertas, tú puedes recordar todo lo que el Señor ha hecho. Por eso a mí me sorprende mucho que en el Antiguo Testamento algo que sucede constantemente es que el profeta le dice, pueblo de Israel, recuerda lo que el Señor ya ha hecho. Y es lo mismo con nosotros, hermanos míos, en el nombre del Señor, recuerden lo que el Señor ya ha hecho en sus vidas y adórenlo, alábenlo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él cuida de ti, Él te sustenta. Él tiene apartado para ti hermosas añadiduras, pero primero busca su reino y su justicia. Sé el sacerdote que Él te está llamando a ser. Sé el templo que Él ha establecido con su Espíritu Santo y verás las bendiciones que Él ha apartado para su pueblo santo. Recuerda, tú eres real sacerdocio.
Y esta es la bendición que tenemos, hermanos. Esta es la bendición que tenemos nosotros. Porque la espectacular obra de Cristo ha hecho posible que tú puedas ser templo, sacerdote y tener estos elementos para ofrecer estos sacrificios. El tiempo me ha pisado y voy a reservar para el siguiente domingo los 4 restantes sacrificios que tenemos. Pero si el Señor ha permitido que nos quedemos acá, reflexionemos y pensemos. Tú eres templo y es una bendición, pero también tienes una responsabilidad. Cuida del templo que Dios te ha dado. Tú eres sacerdote. El Señor te ha constituido en su sacerdote, varón o mujer. Sé un digno representante del Señor aquí en la tierra. Hemos hablado sobre el sacrificio de alabanza. Ofrece un verdadero sacrificio de alabanza, que tu oración fluya todos los días de tu vida, en cualquier lugar donde estés. Y el siguiente domingo, cuando nos encontremos aquí, si es que el Señor no viene antes, trae tu alabanza, trae tu adoración y dile al Señor, reconoce las grandes maravillas que Él ya ha hecho en ti y comienza a soñar en las grandes maravillas que Él hará, porque su poder es eterno, infinito y perfecto, y Él te ama y te ha entregado su victoria. A Él sea la gloria, hermanos míos. Oremos, pónganse de pie. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos tantas maravillas, Padre. Hoy reconocemos cómo es que tú nos pides que te adoremos. Y hoy queremos arrepentirnos, Señor, porque a veces en nuestro desconocimiento, en nuestra carne, hemos querido adorarte según nuestro parecer, según nuestra costumbre, según lo que pensamos que debe ser. Pero te pedimos que sigas enseñándonos, que sigas mostrándonos cómo es que tú quieres ser adorado. Henos acá, Señor, templos tuyos. Henos acá, Señor, sacerdotes tuyos. Esta semana queremos ofrecerte de continuo sacrificio de alabanza para que nuestra adoración sea olor grato y fragante delante de ti. Hoy hemos entendido que no es simplemente venir y cantar, es vivir y vivir a Cristo. Queremos alabarte de esta manera, Señor. Ayúdanos a que esto sea una realidad de nosotros y quede grabado en nuestro corazón. Que todos al salir de este lugar entendamos que nos estás llamando a vivir en santidad. Y te ruego, Señor, que traigas a memoria todas las cosas que ya has hecho. Que nos muestres lo que estás haciendo y que nos permitas soñar con lo que vas a hacer para que nuestra alabanza sea perfecta y agradable delante de ti. Te bendecimos, Señor Jesús, porque en verdad tú eres bueno. En verdad, Señor, tú nos amas y nos das todo lo necesario para alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todo su pueblo dice, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.